Y bueno, pues ya estamos listos aquí en Casa del Rey, Huacalco, Estado de México, para iniciar nuestra conferencia de este domingo, Día del Señor. Y aquí estamos todos reunidos, un servidor Jorge Espinosa, y vamos a transmitir, lo vamos a grabar y después lo subimos a las redes sociales. A ti, amado hermano, amigo, a ti, cristiano hispano que nos ves y nos sigues, ya estamos listos para subir esta conferencia y también para que tú en su momento la puedas compartir en el nombre del Señor. La conferencia de hoy se llama Bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando la semana pasada acerca de exactamente, ¿verdad? Y también hablamos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir conociendo al Espíritu Santo. Y hoy le puse Bienvenido Espíritu Santo. ¿Sabes algo? Hoy es un día muy especial para ti, para mí, porque es el momento en que tú recibas más del Espíritu Santo. ¿Quién quiere recibir más del Espíritu Santo? ¿Verdad? Amén. Hoy es el día en que tú tienes que ir a un nivel más arriba con Dios, con el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y ese nivel hoy lo tienes que alcanzar, ¿verdad? Y cada vez que vayas subiendo un escalón vas a crecer espiritualmente, te vas a fortalecer, te vas a sentir diferente, te vas a sentir más cerca de Dios. ¡Wow! Que es todo lo que todos anhelamos, es cada día estar más cerca de Dios, ¿sí o no? Ese es nuestro gran anhelo, estar muy cerquita de Dios, ¿verdad? Entonces pon tus oídos espirituales abiertos, todos tus sentidos espirituales, porque hoy Dios tiene un regalo para ti. Amén. Y bueno, quiero empezar con esta lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16, rápidamente ahí en el Nuevo Testamento. Juan, capítulo 16, y voy a leer unos versos a partir del 4 hasta, a ver si alcanzo a leer hasta el 11. Vamos a ir leyéndolo poco a poco. Dice la palabra de Dios: esto no os lo dije al principio, está hablando nuestro Señor Jesucristo, y dice: esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Fíjate, aquí Jesús, ya al final, ya cuando iba a ser primero juzgado y luego crucificado, empieza a hablar con sus apóstoles y se empieza a despedir otra vez, ¿no? Y les dice: ya les he comentado que me voy a ir. Voy a ir con el que me envió. ¿Quién envió a Jesús a la tierra? El Padre. Dice: voy a subir con el Padre, ya me voy de esta tierra. Ya estaba despidiendo a Jesús y dice Jesús: yo sé que esto les causa tristeza porque me estoy despidiendo. Dice: pero les conviene que yo haga esto, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no viene el Consolador. Gracias a Dios. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué dice Jesús: te conviene que venga el Espíritu Santo y que yo me vaya? ¿Por qué crees que era más conveniente que el Espíritu Santo llegara y que Jesús se fuera? Porque acuérdate que Jesús estaba como hombre, ¿verdad? Y como hombre estaba limitado. ¿En qué sentido? El que él no era omnipresente como hombre, ¿verdad? Él no podía estar 2 veces en un lugar, porque en ese momento era una persona, ¿verdad? Era como tú y yo. Tú pudieras estar ahorita en otro lugar, aparte de estar aquí. No. Así le pasaba a Jesús, él estaba limitado. Sí se podía aparecer aquí y aparecer allá, pero no al mismo tiempo haber 2 Jesús. Y es como, no, estaba limitado como ser humano. Pero ¿qué pasa? Dice: os conviene que venga el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿en dónde habita el Espíritu Santo? En cada uno de nosotros. Amén. Está en mí, está en ti, está en tu esposa, está con Rosario. Y eso se llama omnipresencia. Amén. ¡Wow! Es decir, el Espíritu Santo está en todos lados, está y sabe todo, es omnipresente, es omnisciente.
Entonces, el poder del Espíritu Santo en la tierra, obviamente, era mayor que el de Jesús. Por eso dice, les conviene que me vaya, porque ahora el Espíritu Santo cuando venga, va a tocar a todos. Wow, eso es tremendo. Eso habla de una herramienta de poder que tú y yo tenemos. Entonces, así es como Jesús recomienda la llegada del Espíritu Santo. Y dice en el 8, y cuando Él venga, ¿qué va a pasar? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Quién crees que te trajo a la iglesia? El pastor, un amigo que te habló de Jesús, la comadre, el Espíritu Santo. Él es el que te convenció. Amén. Cuando yo predico, no soy yo el que te convence, o no soy yo el que te da alguna palabra. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. Yo solamente soy un portavoz, y a lo mejor hasta puedo decir una incoherencia, pero como Dios usó una burrita para profetizarle a una persona, pues a veces así me utiliza el Señor, ¿no? Como un burrito para hablarles la palabra de Dios, de manera que ustedes la entiendan, no por mí, sino por el Espíritu Santo que habita dentro de ustedes. ¡Wow! Por eso la Biblia es un libro tremendo, porque Dios te habla a través del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Y a mí me puede hablar de una manera y el hermano le puede hablar de otra. ¡Wow! Una revelación diferente. Entonces, el Espíritu Santo dice que ha venido para qué? Convencer al mundo de pecado, ¿no? Y luego dice de justicia y de juicio. Ahora, ¿cuál es el juicio? ¿Cuál es la justicia? Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La justicia de Dios, ¿qué es? La palabra, la voluntad de Dios. ¿Verdad? Entonces, el Espíritu Santo, ¿quién es el que te va a revelar la palabra? El juicio, el Espíritu Santo. Es que no me entiendo la palabra cuando la leo, pastor. Y dirá al Espíritu Santo, ayúdame a entenderla, revélame qué es lo que estás diciendo aquí. Entonces, ¿quién te va a ayudar? El Espíritu Santo de Dios. Y a lo mejor dices, es que no, ni aún con el Espíritu Santo. Bueno, quiere decir, ponte a estudiar un poquito más, ¿no? Ponte a investigar, toma los cursos para que vayas entendiendo la palabra de Dios. Y aparte el Espíritu Santo te va a ir revelando. Y si yo tengo que hacer mi parte también, no es magia, no es llegar a ver, hoy voy a leer 5 capítulos de la Biblia y empiezas leyendo ya que estás en tu cama y luego ya te pones aquí la Biblia, no hay transmisión de la Biblia en tu mente, tienes que estudiar la Biblia. Amén. Y dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, el diablo. Y dice ya ha sido juzgado. ¿Qué significa? Ya fue vencido. ¿Quién lo venció? Jesús en la cruz. Amén. ¡Wow! Entonces, tu enemigo, mi enemigo, que es el enemigo de Dios, ya fue vencido. Y si tú tienes al Espíritu Santo, quiere decir que tú vences al diablo. Cuando el diablo viene y te lanza un dardo, cuando el diablo viene y quiere desestabilizar tu familia, quiere desestabilizarte a ti emocionalmente porque llega un problema, tú que tienes que declarar, tú estás vencido en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo que habita dentro de mí es mayor que tú. Y no me puedes tocar. ¡Wow! Eso es lo que tú tienes que declarar. Bajo una circunstancia negativa, siempre tienes que declarar que el diablo ha sido vencido por el que ahora mora y vive en ti, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y esto te tiene que hacer poderoso en Cristo Jesús. Esto te tiene que dar valor, esto te tiene que hacer un guerrero, una guerrera de Dios para enfrentar lo que está viniendo delante de ti. Un gigante es derrotado. David derrotado, ¿por qué? Porque era muy bueno David, no, porque estaba el Espíritu Santo dentro de David. Amén. Y así está dentro de ti, está dentro de mí, en el nombre de Jesús. Entonces, Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, nos deja ese gran legado, que es el don del Espíritu Santo, que es la presencia de Dios mismo, del Dios Todopoderoso dentro de nosotros. ¡Wow! Ahora nosotros que somos templos del Dios verdadero, del Espíritu Santo, ¿no?
Tú tienes a Dios en su sustancia, tú tienes a Dios dentro de ti. ¡Wow! Y eso es algo tremendo. Eso es algo tremendo. No somos dioses, somos el templo, el espacio donde Dios habita. Amén. ¡Wow! Y entonces la tarea del Espíritu Santo, como ya vimos, pues es ardua y es difícil, ¿verdad? Es difícil porque ¿quién te convence? El Espíritu Santo. ¿Quién te va a fortalecer? El Espíritu Santo. ¿Quién te va a estar ayudando? El Espíritu Santo. Pero ¿quién toma la última decisión? ¿El Espíritu Santo o tú? Nosotros. Al final de cuentas, si, como dice la palabra ahí en Apocalipsis, si dice Jesús que Él llega y toca en nuestra puerta, y si tú le abres, Él va a entrar, ¿y qué? Él cenará contigo. Pero si tú le abres la puerta, si yo decido, si yo tomo esa decisión, si no, el Espíritu Santo no va a hacer nada. ¿Y por qué quiero poner este énfasis? Porque tú debes de creer, cuando tú aceptas a Jesús, aceptas todo el paquete completo. Debes de creer que el Espíritu Santo habita dentro de ti. Y tienes que permitirle al Espíritu Santo que trabaje en ti. Que creas que tienes a Dios dentro de ti, que el Espíritu Santo está dentro de ti, para que recibas los dones del Espíritu Santo. Amén. Muchas iglesias limitan el poder del Espíritu Santo. Es más, muchas iglesias ni siquiera nombran al Espíritu Santo. Pero la palabra es clara. Aquí Jesús dice, voy a enviar al Espíritu Santo. Yo creo en el mover del Espíritu Santo. Yo creo que los milagros son de Jesús a través del Espíritu Santo. Amén. Yo creo que los dones que vienen ahí, que vamos a leer, son del Espíritu Santo, y yo creo que esos dones pueden ser para mí. Porque si el Espíritu Santo habita dentro de mí y Él tiene sus dones, hablamos que el Espíritu Santo se acuerda de los 7 espíritus. Pues esos tienen que estar en mí también. Tengo el paquete completo. Dios no te va a dar un regalo a medias. Y dice que los regalos que da Dios no son, son irrevocables. No te los quita. Mira, cuando yo entré a la iglesia, wow, entré, pero con un arrancón de caballo, ¿no? Yo quería todo con el Señor. Y recibí muchas cosas desde el principio con el Señor. Y después que pasó, me tropecé, me aparté de la iglesia, pero sabes, los dones que Él me dio nunca me los quitó. Wow. A pesar de que me revolqué en el lodo, me revolqué en el mundo del pecado, no podía estar el Espíritu Santo en mí, porque yo andaba en tinieblas, ¿no? Se retiró el Espíritu Santo de mí. Pero cuando yo regresé, los dones están aquí. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te da un don y no te lo va a quitar. No te va a decir, no, ya me caíste mal, no, eres pero tramposo y eres un pecador. No, devuélveme lo que te di. ¿No? O como le hacen a las novias, ¿sabes qué? Ya no me voy a casar contigo, regrésame el anillo. No. Dios lo da una vez y para siempre. Amén. Así es que créele al Espíritu Santo el regalo que hoy te va a dar, ¿verdad? Y como te dije, mucha gente no cree en el Espíritu Santo o lo limita, ¿verdad? En la iglesia también se ha abusado del Espíritu Santo, ¿verdad? Con las manifestaciones. Y muchas iglesias o se van al extremo de decir, no, el Espíritu Santo no puede hacer eso. Y otros no, pues el Espíritu Santo los hace, pues algunos los hacía reír, algunos los tiraban, ¿no? Y se convertían hasta en show. Y llegaba el pastor y todos al suelo, ¿no? Entonces hay que tener mucha sensibilidad y mucho cuidado. Yo lo único que te puedo decir que el Espíritu Santo es sobrenatural y que hace cosas sobrenaturales, pero eso depende de ti y como tú lo sientas y como te haga mover el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí hay manifestaciones del poder del Espíritu Santo en las personas, porque históricamente las ha habido. Históricamente ha habido avivamientos tremendos del Espíritu Santo, y no en México. En México han sido muy contados y no tan fuertes como por ejemplo en Estados Unidos. Y ha habido manifestaciones muy fuertes del poder del Espíritu Santo.
Entonces el Espíritu Santo se mueve de una forma tremenda y especial. Y lo importante, ¿sabes qué? Es que tú tengas esa experiencia con el Espíritu Santo, que lo sientas realmente y que no te cuenten. Como cuando van a ver una película y te la cuentan, dices, no, ya no tiene caso que la vean, ¿no? Tú vive la experiencia con el poder del Espíritu Santo dentro de ti. Que no te cuenten nada, que no te inventen lo que es el mover del Espíritu Santo. Vamos al libro de Hechos, al libro de los Hechos, capítulo 19. Rápidamente, el libro de los Hechos, capítulo 19. Y voy a leer desde el verso 1. Pablo está en la ciudad de Éfeso. Está ahí, iba llegando a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso ya estaba formada y habían varios pastores. Uno de ellos era Apolos, el otro no recuerdo cómo se llamaba, se me fue su nombre. Pero él llega ahí y la iglesia en ese momento no tenía esos pastores. Pero ve lo que dice. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Es decir, cuando aceptaste a Jesús en tu corazón, ¿recibiste al Espíritu Santo? ¿Ustedes qué contestan? Sí, amén. ¿Verdad? Pero ve lo que contestaron ellos. Dice, y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínate, eran convertidos a Cristo. ¿Y qué dicen? Ni siquiera ni siquiera habíamos escuchado esa palabra del Espíritu Santo. Imagínate qué terrible noticia, ¿no? Y entonces dice aquí, entonces dijo: ¿en quién pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Pues ellos se habían quedado del bautismo que estuvo haciendo Juan el Bautista. ¿Qué les decía Juan el Bautista? Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está cerca, porque ya estaba ahí Jesús, ¿verdad? Y así bautizaba, y decían ellos: pues así nos bautizaron, pero ni sabemos del Espíritu Santo ni nada. Y dice después en el 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. Y habiéndolos impuestos Pablo las manos, vino sobre ellos ¿qué? El Espíritu Santo, ¿y qué? Y hablaban en lenguas, ¿y qué? Y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Wow. Gloria a Dios. ¿Qué pasa entonces? ¿Hay manifestación del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Lo dice la palabra? Sí, amén. No lo estoy inventando yo. Aquí está bien claro. Cuando a ti te bautizan en el nombre del Señor Jesús, recibes el paquete completo. Recibes el Espíritu Santo de Dios. Y cuando decimos a Jesús, recibes también al Padre. Porque Jesús decía: el Padre y yo ¿qué? Somos uno. Entonces recibes al Padre, recibes a Jesús, pero también recibes el Espíritu Santo. Amén. ¿Y cuál es la manifestación del Espíritu Santo? Una de ellas es: hablaban en lenguas, y otra de ellas es: y profetizaban. Wow. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes al Espíritu Santo de Dios, ¿qué tienes que tener como manifestación? Hablar en lenguas, ¿y qué? Y profetizar. Profetizar es hablar la palabra de Dios. No es la profecía del Antiguo Testamento, se acabó cuando vino Jesús. Ahí se cumplió toda la profecía. No, que era hablar del Mesías y hablar de lo que iba a venir en el futuro. Pero la profecía del Nuevo Testamento, ¿qué es? Hablar lo que está escrito en la palabra de Dios, porque ya no hay más que inventar. Ya está hasta el libro de Apocalipsis, de Revelaciones, ¿verdad? Entonces tú, como hijo de Dios y que tienes al Espíritu Santo, una manifestación espiritual que es hablar en lenguas y hablar y enseñar la palabra de Dios. ¡Wow! ¿Quieres llegar a ese nivel? ¿Quién quiere hablar en lenguas?
¿Quién quiere sentir la manifestación del Espíritu Santo y hablar en lenguas? Creerle al Espíritu Santo. No tengas miedo, no te va a pasar nada, ¿verdad? ¿Quién habla en lenguas aquí? ¿Hablan en lenguas, hermanos? No hablan en lenguas. ¿Quién quiere hablar en lenguas? Levanten la mano. ¿Quién quiere hablar en lenguas? Recibir esa manifestación del Espíritu Santo. Pues esos que anhelan el hablar en lenguas, hoy van a recibir ese don, ese regalo del Espíritu Santo. Y ve lo que dice aquí la palabra del Señor, y esto me llama mucho la atención. Eran por todos, ¿cuántos? Unos 12 hombres. Wow. ¿Por qué crees que dice el número? ¿Qué importancia tiene que diga unos 12 hombres? O sea, ¿a quién le interesa si eran 100, 10, 12? ¿Por qué crees que está escrito eso ahí? ¿Por qué crees que dice el número? ¿Por qué? Bueno, pues eran las tribus, pero ¿sabes por qué? Porque no todos le creemos al Espíritu Santo. Seguramente habían más personas ahí, pero no todos creyeron en el mover del Espíritu Santo. Y así pasa en la vida, ¿no? Algunos no creen en el mover del Espíritu Santo. ¿Quiénes reciben? Los que creen en el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, yo quiero el paquete completo. Yo, cuando juegas a las canicas, quieres jugar y ganar todas las canicas, ¿verdad? No quieres una parte, quieres todo. Cuando vayas con Dios, ve por todo. Ve por el paquete completo. Amén. Amén. Ve lo que dice aquí. Ahora vamos a Hechos 2. Regrésate ahora hasta casi el principio, prácticamente. Y aquí está la primera manifestación del Espíritu Santo en los apóstoles. Y es algo que tú y yo lo conocemos. Hechos capítulo 2, y lo vamos a leer. Cuando lo tengas ya Hechos 2, di amén. Amén. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, Jesús murió en la Pascua, ¿verdad? La fiesta Pesach, que le llaman los judíos, que es la Pascua, que es cuando celebraban el perdón de los pecados del pueblo, ¿verdad? ¿Y quién es la Pascua para nosotros? Jesús. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para nosotros Jesús es la Pascua. En esa fiesta judía se celebraba eso, el sacrificio de los corderos para remisión de los pecados. Y duraba, después de que terminaba la Pascua, pasaban 7 semanas. 7 por 7, 49 días. El día 50 empezaba la fiesta del Pentecostés, que es la fiesta cuando llevan las primicias o los granos de la cosecha. Por eso se llama Pentecostés, que es 50. Entonces, en ese día, el día de Pentecostés, dice que estaban todos los apóstoles como unánimes juntos, y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, ¿qué? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y comenzaron en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjate, nada más estaban ahí reunidos. Dice la palabra que estaban los apóstoles y como 100 personas más con ellos, las mujeres que les asistían y personas unánimes juntos, reunidas, y empezaron a orar. Y de repente empezó a pasar algo sobrenatural. ¿Qué fue eso? Un viento recio. Haz de cuenta que vino como un torbellino de esos que se hacen ahí en febrero, de esos fortísimos, y llegó ahí a ese lugar. El aposento alto era una azotea de una casa. Imagínate, todavía en la parte de arriba más fuerte se siente el aire, ¿verdad? Con más fuerza. Y se empezó a sentir ese aire tan fuerte que no fue un aire natural, sino fue un aire sobrenatural. ¿Y qué pasó? Empezó a sentirse como fuego, como calor, en cada uno de las personas que estaban ahí. ¿Y qué les pasó a estas personas? Empezaron como loquitos a hablar en otras lenguas. ¡Wow! ¿Te imaginas que tú estás ahí orando y de repente un cuate empieza como loquito? ¿Y qué pasó con la gente que estaba ahí? Dice entonces en el verso 5,
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judía, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¡Wow! Pues estos amigos empezaron a hablar en árabe, en latín, en cretense, en el lenguaje de los egipcios, en el lenguaje de toda la gente que estaba ahí. Y los otros, ¿qué hacían? Lo entendían. ¿Y qué estaban hablando en lenguas? Las maravillas de Dios. ¿Qué son las maravillas de Dios? Lo que hicimos hace ratito. Alabando y adorando a Dios en otras lenguas. Y dice, pero estos son judíos, estos hablan hebreo, estos no son romanos ni nada. ¿Quién les enseñó? Y no era un solo idioma, eran muchos idiomas, ¿verdad? ¿Y por qué fueron a ese lugar? Porque vieron como si se estuviera quemando algo. Caray, algo se está quemando, se está incendiando, un viento, ¿qué está pasando? Y llegan y empiezan a oír a los apóstoles hablando de esta manera, y dice, algo está pasando aquí. Y dice, mas otros, ¿qué pasó? Burlándose decían, estos están llenos de mosto. ¿Qué significa esto? Están llenos de mosto. Están borrachos. Esto ya se pasaron de echarle alcohol al cuerpo, ya no saben ni lo que dicen, ¿no? Y entonces Pedro dice, Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Sabes? En el horario de ese tiempo, la hora tercera del día era las 9 de la mañana. O sea, sí nos emborrachamos, pero no tan temprano. No es para estar borrachos ahorita. Es lo que les dice Pedro. Dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y ve la profecía que se cumple no solo en ese tiempo, sino ahora en cada uno de nosotros cuando recibimos estos dones. Dice en el verso 17, y esto es lo que dice Joel. Si tú te vas al libro del profeta Joel, esto lo vas a encontrar ahí. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Tú tienes carne? ¿Tú eres carne? Amén. Tu cuerpo es carne, ¿no? Y dice que vas a derramar su espíritu sobre qué? Toda carne. O sea, sobre unos cuantos, sobre toda carne, sobre todo ser humano, ¿verdad? Y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas que profetizarán, vuestros jóvenes que verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, ¿verdad? Y profetizarán, ¿y qué? Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. ¡Wow! ¿Qué es esto? Milagros. Dios nos llamó a ver milagros. Dios nos llamó a ver cosas sobrenaturales. Dios nos llamó a ser verdaderamente seres espirituales diferentes a todos los demás. ¿Por qué? Porque ese es el Dios que habita dentro de ti. Un Dios grande, un Dios de poder. No nada más para que hables como cristianito. Ay, no voy a decir que soy cristiano porque me van a ir como enseñar. No, al contrario, te llamó para que seas luz, te llamó para que veas visiones y las digas, como la hermana me vino a decir una visión y le dije, esto es, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos tener, esas revelaciones, vivir en lo sobrenatural. ¿Bajo qué? Bajo el Espíritu Santo. A eso nos llamó. A ser unos locos para el mundo. Dice Pablo, para el mundo me dicen que soy un loco. Dice, bendita locura, porque no es del mundo, sino es de Dios. ¡Wow!
Siéntete diferente, siéntete una persona especial porque tienes el Espíritu Santo y tienes el verdadero poder. Tú y yo somos unos verdaderos superhéroes. ¿Por qué? Porque el que es superhéroe es porque tiene a Dios dentro de sí. Amén. Y es el que te va a dar esa capacidad para no solo para sentirlo, sino para ver cosas sobrenaturales. Wow. Ahora, en la semana tuve la oportunidad de ir a una comida de una empresa que me invitaron y empezaron a hablar ahí ya sabes de qué se habla, de la política y del dinero y todo eso. Y empezaron a hablar de los ovnis. Y cuando empezaron a hablar de los ovnis, yo les empecé a decir que eran los ovnis. Y eso me dio pauta para hablarles de Dios. Ya haz de cuenta que yo estaba hablando solo con 3 personas. Pero cuando empecé a hablarles de Dios, toda la demás gente que estaba en la mesa, que eran como en total éramos como unas 10 o 12 personas, empezaron a voltear y empezaron a ver lo que yo decía. Empezaron a escuchar. Y les empecé a decir por qué se estaba fomentando el fenómeno de los hombres ahora en la tierra. ¿Por qué se está fomentando? Porque estamos viviendo los últimos tiempos y estamos viviendo al borde del rapto de la iglesia. ¿Y sabes qué está haciendo el diablo? Mandando a esos hombres que son demonios para confundir a la población. El príncipe del aire. Exactamente. Para confundir a la gente. Y cuando sea el rapto no van a decir, vino Jesús por su iglesia, van a decir, se lo llevaron los hombres. Así es. Y no, entonces no hay Dios. ¿Sí me explico? Ve la triquiñuela del diablo. Y cuando yo les empecé a decir esto, estos estaban con la boca abierta. Y algunos dijeron, yo he escuchado eso. Algunos dijeron, este cuate está bien loco. Sí, así. Está lleno de mosto. Casi. Este está ya bien, ya no le doy nada, güey. Ni siquiera lo único que me había tomado una Coca-Cola, gracias a Dios. Así es que no podía decir que estaba lleno de mosto. Pero ve cómo es el mundo cuando no tiene Dios. ¿Por qué? Porque tienen cegado el pensamiento. Porque no está el Espíritu Santo de Dios con ellos. Pero cuando tú lo empiezas a tener, tienes que vivir diferente tu vida. Tienes que vivir diferente tu vida. Amén. Esto es lo que el Señor, y ve lo que dice el Señor. Y aquí está escrito, dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. Wow, eso es terrible, ¿eh? Sangre, o sea, sufrimiento, guerras, muerte, fuego, destrucción, y vapor de humo, destrucción. El sol se convertirá en ¿qué? Tinieblas. Se acaba el mundo, se acaba el sistema solar. Y luego, ¿qué dice? Y la luna en sangre, se acaba la luna. ¿Has escuchado de las lunas de sangre, no? Son señales, son ensayos. Y cuando esto suceda es porque la luna se está acabando y el sol se está acabando. Antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. ¿Sabes cuándo es el día del Señor? En la segunda venida de Cristo. Y ya no va a venir, como el Cordero de Dios, ya no va a venir como un niño nacido en un pesebre en pobreza, y va a venir aquí con humildad, sino no va a venir con una espada desenvainada, va a venir en un caballo blanco como el león de la tribu de Judá, y va a venir a hacer juicio ¿a quién? A los que no creyeron en él. Wow. Por eso dice el gran día del Señor. Y si lees ahí en Mateo 23, dice el Señor, ese día del Señor, que las que están en cinta le pidan misericordia a Dios y los que están escuchando se vayan a esconder a las montañas. Amén. Porque va a ser un día terrible para los que no creyeron en el Señor. ¡Wow! Pero los que no son espirituales, esto no lo entienden. Les entra por aquí y les sale por acá. Tú que eres un hombre, una mujer de Dios, esto es para que digas, el Señor es de verdad. El Señor es un Dios de poder. El Señor es un Dios que existe y hace justicia a sus hijos, la bendición. Aleluya. Y a los que no quisieran estar con él, tristemente, la espada. ¿Verdad? Y dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Gloria a Dios. Tú y yo invocamos el nombre del Señor, que somos salvos en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Así es que en esta mañana yo quiero pedirte que abras tu corazón
y que creas realmente que el Espíritu Santo te quiere dar ese don, tienes que pasar a ese nivel. Tienes que pasar a ese nivel de recibir más de Dios, más de Dios. ¿Por qué? Porque así está escrito y ya lo leímos, que el Espíritu Santo, tú tienes el paquete completo y quiere darte dones. El Espíritu Santo reparte dones. Ahora quiero que vayamos a primera carta de Corintios, ahí mismo en el Nuevo Testamento. Primera carta de Corintios capítulo 12. Corintios capítulo 12. Gloria a Dios. Amén. Y vamos a leer desde el verso 1, Primera de Corintios 12, verso 1. Y fíjate, para que me creas todavía más, para que le creas a Dios todavía más. Amén. Dice la palabra, no, y está hablando Pablo otra vez, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de qué, de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, es decir, cuando no creías en Dios, se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos, como los que estuvieron ahí el 12 de diciembre, ¿no? 12 millones de personas, ídolos mudos, cantándole una imagen que ni los oye, que ni los ve, pero sí les dejaron un billete. Eso sí, pero Dios sea Dios, ¿verdad? Pero ve a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Si realmente has creído a Dios, si realmente crees en Jesús, Él va a hacer todo para ti. Amén. Jesús es el Padre y con Jesús vino el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. ¿Quiere decir que el Espíritu Santo de Dios solo da un don, el de lenguas? No. Hay varios dones, ¿verdad? Da muchos dones. ¿Y de qué crees que dependa el tipo de don? De tu personalidad. De tu personalidad. Da los dones. A lo mejor la personalidad de mi hermana Margarita, pues le gusta investigar todo y ahí están las visiones, ¿verdad? Porque Dios da conforme a nuestra personalidad, ¿verdad? Y dice, hay diversidad pero el Señor es el mismo, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí el Espíritu Santo se me va a manifestar de una manera, me va a santificar, pero esa es una manifestación porque esa es mi personalidad. A otro lo va a hacer reír, a otro le va a dar algo muy especial, diferente al mío. No todos hablan lenguas, ¿verdad? Pero todos tienen la manifestación del Espíritu Santo, que es el mismo. Amén. El mismo, ¿verdad? Entonces no puedes decirle a una persona, no, pues es que como tú no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo, ¿no? Porque ella me puede decir, sí, pero mira, yo tengo el espíritu de sabiduría. Ah, caray. O yo tengo el espíritu de interpretar lenguas. Ah, caray. Y me va a decir, entonces tú tampoco tienes el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso hay que leer bien la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, porque este es dada por el Espíritu, palabra de qué? Este es el primer don, de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer qué? Milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Ya te fijaste cuántos dones espirituales hay? Y los voy a explicar rápidamente. Pero estos dones, ¿para qué crees que sirvan? Para que te sientas el más santo de los hijos de Dios. Para la edificación de la iglesia. Exacto, ¿qué es lo que dice ahí? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. El Espíritu Santo se lo da a quien Él quiere. Amén. Y lo hace exactamente ¿para qué? Para edificar a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Por eso es bien importante estar en la iglesia.
Porque cuando vamos creciendo, va a haber hermanos que tienen ciertos dones como estos. Y entonces, si hay un hermano que tiene una necesidad, si hay un hermano que hace sanidad, ese hermano puede orar por alguien. Amén. ¿Y qué crees que va a pasar? Va a sanar. El pastor que vino tiene don de sanidad. ¿Se acuerdan del pastor? Amén. Amén. Yo no tengo don de sanidad. Oro por la gente, pero no tengo ese don, ¿no? Pero tengo el don de lenguas, ¿no? Y a lo mejor otro por ahí, ¿no? Pero no es porque ya lo quise. Yo no le dije al Señor, dame el don de lenguas. Él me quiso dar ese. A lo mejor porque soy bien hablado, ¿no? Pero me dio ese don. ¿Por qué? Porque Él da como Él quiere. Y Él se lo da a quien Él quiere. Pero cuando tú anhelas, el Señor puede tener misericordia y te va a dar ese don. Y todos estos dones son para edificar a la iglesia. Pero ¿sabes quién es el primero que se edifica? Tú mismo. Wow. Cuando sientes ese don, cuando lo empiezas a repartir, cuando empiezas a impartirlo, tú te llenas primero. Wow. Gloria a Dios. Porque sientes el poder de Dios dentro de ti. Wow. Y eso es algo tremendo. Y si tú lo das, y si tú bendices, más te llena. Más te llena. ¿Ven? Y esa es la manera como Dios, a través de estos dones y a través de creer e ir creciendo. ¿Ven? ¿Quién quiere crecer así? ¿Quién quiere? Amén. Todos queremos más y más de Dios. ¿Amén? ¿Cuál es el don del Espíritu Santo, en el que vimos sabiduría? Pues es exactamente eso. Aquel hermano que lee la palabra de Dios y que tiene una capacidad tremenda para aprenderse las citas tal cual en la palabra de Dios y en el momento justo la aplica cuando alguien le pide. ¡Wow! Y hay hermanos tremendos que salen en unos hasta la televisión, en los canales cristianos salen, ¿no? Porque son hermanos que tienen la Biblia aquí dentro de la cabeza y en el momento justo dan el consejo de la palabra de Dios, que es la sabiduría, aplicar la palabra de Dios a la vida de cada uno de nosotros. Y ese es un don tremendo, que algunos lo tienen, ¿no? El don de la sabiduría, el don de la ciencia, y este es un don igual tremendo. Este es un don que mucha gente confunde, porque yo antes escuchaba y decía, el don de ciencia es que Dios me revele tu vida y que yo sepa exactamente qué eres tú. Y entonces yo voy acá con mi hermano Jesús y le digo, oye, hermano, es bien trinquetero, pues mi negocio va. Y así se agarraba, ¿no? Y llegaba, no, pues como un profeta de Dios. Ah, no, te dice el Señor que dejes eso porque tú estás cometiendo pecado. Y pensaban que esa era la ciencia, no. Porque eso se llama adivinación. Y es más, muchas cosas ni siquiera son ciertas, ¿no? Una vez fue ahí un profeta a una iglesia donde estábamos, y no sé qué tanto le dijo una persona que era bien buena y bien tranquila, y va con el pastor y dice, oye, pues me dijo todo esto y esto, y la verdad que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque yo no soy esa persona. Entonces era un espíritu realmente de adivinación, ¿verdad? ¿Cuál es el don de ciencia? Exactamente que Dios, a las personas que les da ese don, puedan ayudar a otras personas, no porque les revele su vida, sino porque sienten exactamente lo que está sintiendo la otra persona. Se ponen en los zapatos de la otra persona y sienten lo que esa persona está viviendo, y es la manera en que Dios permite que lo puedan ayudar. ¿Sí me explico? Es decir, tú tienes una pena muy fuerte, ora por mí, pastor, yo voy y oro, pero no tengo toda la revelación de lo que usted siente. Pero a esas personas Dios le da esa revelación de sentir exactamente lo que usted está pasando, y usted va a sentir cuando ora esa persona por usted que se solucionó. ¿Y qué va a pasar? Se va a solucionar, porque ese es un don y viene del Espíritu Santo. El don de fe, que ya se los platiqué cuando estuve ahí con mi hija, cuando yo estaba metido ahí, mi fe estaba en el suelo, ¿no? Yo pensé que ya había colgado los tenis mi hija, ¿no? ¿Y qué me decía otro pastor? Aguanta, tranquilo, confía en el Señor. Eso es un don de fe. Que una persona que tiene la fe hasta arriba te la transmite a ti, y entonces tú te alimentas de esa fe.
creen en el Señor, creen en el Señor. ¿Verdad? Esas personas que tienen una fe tremenda, que han construido grandes templos, ¿por qué? Porque su fe. Una persona que puede levantar a un muerto de un féretro es porque su fe es un don que está muy arriba. Y son dones del Espíritu Santo. El don de sanidad, pues este es bien sencillo de entender, ¿verdad? Aquel hombre que llegue y ponga las manos en tu cabeza y tu problema se quite. Las personas podemos, cuando estamos enfermos, podemos sanar de dos maneras: milagrosamente, cuando una persona que tenga el don de sanidad lo ponga en tu cabeza y sanes, o gradualmente, cuando esa persona viene y te dice, ora por ti, y él mismo te va a decir, tú vas a ir sanando gradualmente en tu cuerpo, y el milagro se va haciendo poco a poco. Entonces hay personas que tienen ese don tremendo de sanidad, ¿no? Pero Dios lo da a quien Él quiere y como quiere. ¿Y por qué se lo da a quien Él quiere? Porque son personas humildes, que esos dones los van a ocupar para edificar a la iglesia, no para cobrar, no para sacarles dinero, no para vender, no para levantarse el cuello y decir, yo casi soy un Dios, ¿no? ¿Verdad? El don de milagros es exactamente un milagro que no sea de sanidad, otro milagro. Que pase un milagro en tu vida, como ya te dije, levantar un muerto. Imagínate que un muerto se levante de un féretro. Yo nunca lo he visto. No he visto a alguien yo físicamente, que esté en un lugar que se levanta un muerto, nunca lo he visto. Pero puede pasar. Porque Jesús levantó a varios muertitos, ¿no? Por lo menos a dos, a Lázaro y al hijo de una señora que llevaba ahí el féretro, ¿no? Y a través de quién los levantaba, del Espíritu Santo. Sí, amén. Y si el Espíritu Santo está en ti y te da ese don, pues tú puedes levantar un muertito. Levantar un muertito. El don de profecía es el que ya te comenté. También este es mucho riesgo. Va a venir el profeta, pero si el profeta viene a hablarte de tu futuro, no eres profeta. Si el profeta va a venir y te va a decir, tú, mi hermano Enrique, cuando de aquí a un año te profetizo que el Señor va a llenar tu casa de dinero, porque tu trabajo lo estás haciendo bien, y tú le tienes que dar de ese dinero al Señor, tu casa. Es más, tráeme tus escrituras. Ese no es un profeta de Dios. El que te quiere hablar del futuro no es un profeta. Esos profetas se acabaron en el Antiguo Testamento. Profeta significa leer la palabra, interpretar la palabra. Es ser un maestro de la palabra, que la explique correctamente a la congregación. Ese es ser un profeta de Dios ahora. Aquel que cuando está en los cursos te explica perfectamente para que tú entiendas, ese es un profeta de Dios en la actualidad. Amén. El don de discernimiento de espíritus, voces, es algo tremendo que también el Señor hace en nosotros. Las personas que tienen ese don ya están en un nivel tan espiritual que tan solo con verte ya saben, ahora sí, de qué no de qué pijo es, sino qué inquilino traes dentro. Dices, este cuate trae una legión, no. Ellos saben, identifican qué traes encima, ¿no? Y obviamente te van a ayudar. María Magdalena dice que el Señor Jesús la liberó de qué? De 7 demonios, ¿no? 7 demonios traía María Magdalena. ¿Por qué? Porque Jesús obviamente tenía todos estos dones. Y él identificó, esta mujer trae estos 7 demonios. Uno de ellos era la depresión. María Magdalena la confunden con normalmente dicen que era una prostituta. No, otra era mentira. No era prostituta, María Magdalena. Tenía 7 demonios, pero no tenía de prostitución. Era depresiva, era ¿cómo se llaman estos cuates? Los psicólogos dicen. ¿Cómo? Sí, pero el síntoma de las personas agresivas, que tienen un comportamiento muy agresivo. Bueno, pues todo eso, ese cóctel de espíritus de muerte, de depresión, de quererse hacer daño, los tenía María Magdalena, pero no era prostituta. Y todo eso lo identificó el Señor Jesús, ¿y qué hizo? La hizo libre. ¿Qué le pasó a Gadareno? Ese está peor. Ese traía una legión.
Nomás traía 5,000 chamuquitos, que era una legión. La legión romana son 5,000 soldados. Imagínate cuántos traía. Y a todos los echó por fuera, ¿no? Entonces, estas personas que tienen ese discernimiento de espíritu, ¿lo usan para qué? Pues para sacarlos de las personas, ¿no? Para sacar a los enchamucados, ¿no? Don de lenguas, que tú hables exactamente. En la congregación te puedes hablar, vamos a hablar en lenguas. Pero aquí quiero que sepamos bien, el don de lenguas, hablé de dos cosas. Cuando Pablo estaba en Éfeso y no había recibido el Espíritu Santo de Dios, empezaron a hablar ¿en qué? En lenguas. Pero cuando estaban los apóstoles ahí en Jerusalén y llegó el viento recio y fueron bautizados por el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas. Pero hay una gran diferencia. En Éfeso no hablaron otros idiomas, solamente hablaron lenguas angelicales. ¿Verdad? ¿Y por qué en los Hechos sí hablan otras lenguas, otros idiomas? Hay una diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque en Éfeso la manifestación del Espíritu Santo, simplemente tener al Espíritu Santo te hace hablar en lenguas angelicales. ¿Sí me explico? En otro idioma que no es ni francés, ni español, ni inglés, es un idioma angelical. Y cuando tú tienes ese don, es una comunicación de tu espíritu con el Espíritu de Dios. Pero el don de lenguas, ese sí es hablar otro idioma. ¿Sí? Es hablar otro idioma. Y hay el otro don que es la interpretación de lenguas, que cuando tú empiezas a adorar a Dios, no en algún otro idioma, sino angelicalmente, puede haber un intérprete en la iglesia que esté diciendo, está hablando el Señor y el Señor está diciendo esto. Wow, fíjate. O sea, si yo me pongo a hablar ahorita en lenguas, yo no sé lo que estoy diciendo porque son angelicales, son espirituales. Pero otro que tenga el don de interpretación de lenguas, sí lo puede interpretar. Fíjate. Y él puede decir lo que yo estoy diciendo, lo puede interpretar a la iglesia. Entonces, esos son los dones, los 9 dones que puede darnos el Espíritu Santo. Yo te voy a decir, ahorita va a venir el Espíritu Santo y va a repartirnos a todos, ¿no? Porque Él da cuando quiere y a quien quiere. Pero lo que sí quiero que empieces y que tengas hoy es pedirle al Señor que tengas esa manifestación de hablar en lenguas. Nada más la manifestación, para que subas al otro nivel. Ya después iremos creciendo y el Señor va a poner aquí a quien tenga el don de sanidad, al que sea profeta, al que sea ¿cómo se llama? Que tenga el don de sabiduría, de ciencia. Pero hay que ir caminando. Estamos cerrando un año, ¿cierto? Prepárate para el próximo año. Wow. Imagínate el próximo año que haya aquí intérpretes de lenguas, que hablen en lenguas. ¿Qué va a pasar? Aquí ya no vamos a poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se va a mover tremendamente. ¿Y sabes qué? Tú eres la primicia de esta iglesia. Y para ti van a ser estos dones. Así es que, ¿quién quiere hablar en lenguas? La manifestación del Espíritu Santo. Ponte de pie. Y quiero que cierres tus ojos. Quiero que cierres